Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos del primer libro de Samuel, los capítulos del 13 al 15. También estaremos haciendo el resumen de los 4 capítulos que leímos el día de ayer, pero antes vamos a orar para entregar todo lo que hacemos en las manos del Señor para que todo vaya en orden. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, en este día venga la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos entender tu palabra de forma espiritual. Anula, Señor, nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, que no nos estorbe, Señor, para interpretar tu palabra a nuestra forma, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos indique cómo debemos entenderla, que nos ayude a entenderla con el corazón, Señor, un corazón que sea tierra fértil, para que tu palabra, que es la semilla, se germine y dé buenos frutos. Señor, te ruego que acompañes a todos y cada uno de nosotros en cada día de lectura bíblica. Queremos seguir avanzando, Señor, hasta culminar este reto bíblico y pedimos, Señor, que esté en tu voluntad que podamos hacerlo. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura de hoy, pero antes vamos a ver lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos en el capítulo 9 que Saúl es elegido rey. Es un joven benjaminita, según la palabra de Dios dice que era alto, que era de buen parecer y además el Señor lo eligió como el rey que pidió el pueblo. Y Samuel primeramente lo unge en secreto, pero luego lo presenta al pueblo. En el capítulo 10 vimos que Saúl finalmente es presentado al pueblo y se confirma su elección como rey. Samuel lo proclama ante todo el pueblo, pero algunos desconfían de Saúl. En el capítulo 11 vemos cómo Saúl demuestra su liderazgo al derrotar a los amonitas y es confirmado como rey finalmente en Gilgal. Y en el capítulo 12 vemos la despedida de Samuel. Samuel se despide del pueblo testificando su integridad al liderar y ser el profeta de Israel. Advierte además sobre las consecuencias de la desobediencia para que al pueblo no se le olvide. Esto es lo que vimos el día de ayer. Hoy abran su Biblia en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Sigan la lectura y vayan subrayando según van viendo todo lo que pueden aprender con nuestra guía de estudio bíblico. Si quieres obtener esta guía de estudio bíblico, simplemente tienes que acceder a nuestro grupo de Telegram. El enlace lo tienes debajo de este video. Abre tu Biblia, sigue la lectura y ve subrayando. Primera de Samuel 13. Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió a 3000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: «Que oigan los hebreos». Cuando todo Israel supo que se decía: «Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos», y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel: 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: «Traedme el holocausto y las ofrendas de paz». Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije:
Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, y eran como 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era 1 pin para las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenían. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Primera de Samuel 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte, hacia Micmas, y el segundo al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Su paje de armas le respondió: haz todo lo que tu corazón te dicte. Ve, pues aquí estoy a tu disposición. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a donde están ellos. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Los dos se dejaron ver por la guarnición de los filisteos, y éstos dijeron: mirad a los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su paje de armas, les dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube detrás de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, seguido de su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba detrás de él, los remataba. En esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas cayeron como 20 hombres, y todo en el espacio de una media yugada de tierra. Cundió el pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido en la avanzada también los asaltó el pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, iba de un lado a otro y se dispersaba. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y vieron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció
que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo cada vez más. Entonces dijo Saúl al sacerdote: «Detén tu mano». Luego Saúl reunió a todo el pueblo que con él estaba y llegaron hasta el lugar de la batalla. Allí vieron que cada uno había desenvainado su espada contra su compañero y que había gran confusión. Los hebreos, que desde tiempo antes habían estado con los filisteos y que desde los alrededores habían subido con ellos al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, también los persiguieron en aquella batalla, que se extendió hasta Bet-Aven. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito». Y nadie había probado bocado. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara porque el pueblo temía al juramento. Jonatán, que no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Entonces se le aclararon los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: «Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo. Maldito sea el hombre que tome hoy alimento». Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: «Mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado a sus enemigos? ¿No hubiera sido mayor el estrago entre los filisteos?» Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Así que el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Entonces le avisaron a Saúl: «El pueblo está pecando contra Jehová porque come carne con sangre». Él dijo: «Vosotros habéis sido infieles. Rodadme ahora acá una piedra grande. Esparcíos por el pueblo», añadió, «y decidles que me traiga cada uno su vaca y cada cual su oveja. Degolladlas aquí y comed sin pecar contra Jehová por comer la carne con la sangre». Aquella noche cada uno llevó su propio buey y lo sacrificaron allí. Edificó Saúl un altar a Jehová, y ese fue el primero que edificó a Jehová. Dijo Saúl: «Descendamos esta noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. No dejaremos de ellos ninguno». Ellos dijeron: «Haz lo que bien te parezca». Dijo luego el sacerdote: «Acerquémonos aquí a Dios». Y Saúl consultó a Dios: «¿Debo descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel?». Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: «Venid acá todos los príncipes del pueblo, averiguad y ved en qué ha consistido este pecado de hoy. Vive Jehová, que ha salvado a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, de seguro morirá». Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Dijo luego a todo Israel: «Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado». «Haz lo que bien te parezca», respondió el pueblo a Saúl. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: «Da a conocer la verdad». La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: «Echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán». Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: «Cuéntame lo que has hecho». Jonatán respondió: «Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir?». Saúl le dijo: «Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos si no te hago morir, Jonatán». Pero el pueblo dijo a Saúl: «¿Ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? No será así. Vive Jehová que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues lo hizo con ayuda de Dios». Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Donde quiera que iba salía vencedor.
reunió un ejército, derrotó a Amalec y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Todo el tiempo de Saúl hubo guerra encarnizada contra los filisteos, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo reclutaba para sí. Primera de Samuel 15. Saúl desobedece y es desechado. Un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, y rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y avisaron a Samuel: Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Preguntó entonces Samuel. De Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, le respondió él. Y dijo Samuel: Aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te ha dicho: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: Al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: He pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. No volveré contigo, porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Agag vino hacia él alegremente y decía: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida, y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Amén. Ya podemos hacer el resumen de lo que leímos el día de hoy. En el capítulo 13 vemos que Saúl reúne el primer ejército de Israel. A los 2 años de su reinado dice que tenía 3,000 hombres. 2,000 estaban con él en Migmas, y en Betel estaban 1,000 hombres que estaban con su hijo Jonatán. Es la primera mención que hace la palabra de Dios sobre Jonatán, y dicen que era un hombre valeroso y de características afables. Como Israel ya contaba con un ejército oficial, el resto del pueblo simplemente se retiró a sus tiendas. Versículo del 1 al 2. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, es decir, a la guardia, a la tropa que protegía a los filisteos. Y Saúl se adjudicó la victoria, mandando a que se toquen trompetas y todo el pueblo se entere de su gran victoria. Versículo 3 al 4. Aunque el pueblo apoyó a Saúl después de esta victoria, los filisteos se juntaron y salieron contra Israel con 30,000 carros y 6,000 hombres, que subieron a Micmas y a Betel, donde estaba el ejército de Saúl. Israel, al ver lo poderoso que era el ejército de los filisteos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Incluso algunos pasaron al otro lado del Jordán con tal de huir de los filisteos. Pero Saúl permanecía en Gilgal y el pueblo temeroso iba detrás de él. Saúl esperó 7 días donde estaba, porque Samuel le dijo que espere ahí. Pero Samuel tardaba más de lo esperado y ya Saúl estaba entrando la ansiedad porque iba viendo cómo el pueblo lo iba abandonando y no quería perder más tiempo. Versículos del 5 al 8. Entonces Saúl se dejó llevar por su impaciencia y presentó él mismo el holocausto. Al terminar, Samuel justamente llegaba y Saúl salió a saludarle. Samuel, cuando lo vio, le cuestionó, le dijo que qué había hecho, y Saúl simplemente le dio excusas. Dijo: vi que el pueblo desertaba, tú no venías como dijiste, yo todavía no había implorado la ayuda del Señor y por eso lo hice. Versículo del 9 al 12. Samuel le dijo a Saúl que actuó con necedad, dice que actuó locamente, y le hizo ver que no guardó, no obedeció los mandamientos del Señor como tenía que hacerlo, algo que evitaba que su reinado sea confirmado y como consecuencia que no establecería una dinastía donde sus hijos heredarían el trono. Le anuncia el final de su reino, le dice que su reino no sería duradero. Además le dice que el Señor ya eligió un varón conforme a su corazón para ponerle delante del pueblo, porque él no guardó lo que el Señor le mandó. Versículos 3 y 14. Samuel subió a Gabaa de Benjamín, y Saúl ya no contaba con los 3,000 hombres que tenía al principio, sino solamente con 600. Los filisteos tenían mayor ejército y mejor tecnología, mejor armamento, ya que al estar Israel sometido a los filisteos no permitían que tengan herrero, por lo tanto no tenían armas, solamente estaban las armas de Saúl y las de Jonatán. Así que los filisteos avanzaban y llegaron hasta Micmas. Versículo 15 al 23. Hay que apuntar aquí que Saúl desobedeció y no confió en Dios. Si hubiese sido obediente, si hubiese obedecido al Señor, con o sin armas hubiese podido vencer a los filisteos. En el capítulo 14 del primer libro de Samuel vemos que Jonatán emprende un ataque a los filisteos con su escudero sin avisar a su padre.
nadie del pueblo lo sabía. Versículo 1 al 3. Jonatán propone ir hacia los filisteos pasando por medio de 2 peñascos. Él confiaba en el Señor y sabía que para el Señor no había nada imposible, por lo que dijo: pues no es difícil para el Señor salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Versículo 6. Su escudero apoyó a Jonatán y este pidió señal a Dios para saber si Dios estaba con él o no. Versículo del 7 al 10. Habían 2 frases que él propuso en esta señal que le pidió al Señor. Dijo que si decían esperen que los alcancemos, no debían ir, y que si les decía ven acá, el Señor les apoyaba. Jonatán y su escudero se dejaron ver y gritaron. Los hebreos salieron de su escondite. Los filisteos respondieron: ven acá y les diremos algo. Y Jonatán comprendió que Dios estaba con ellos. El Señor honró la fe de Jonatán. Versículos del 11 al 12. Dice la palabra de Dios que treparon con pies y manos los peñascos y que mataron a todo aquel que iba contra ellos, matando a 20 filisteos en un pequeño espacio. Versículo 13 y 14. Esto hizo que las tropas y el campamento filisteo tengan pánico y dice que corrían tanto que hasta tembló la tierra. Versículo 15. Saúl, que estaba en Gabaa, escuchó todo este barullo, todo este movimiento y preguntó que por qué estaba la gente turbada, por qué estaban corriendo. Viendo todo este movimiento que había, Saúl mandó a traer el arca hacia donde estaban. Pero al escuchar que todo este alboroto iba empeorando, Saúl dijo que no la traigan finalmente. Pero para saber quién era el que estaba causando todo este movimiento, pasaron revista y vieron que Jonatán y su escudero no estaban. Versículos del 16 al 19. Saúl reunió a su ejército, que eran 600 hombres, y se lanzaron a la batalla aprovechando toda la confusión que había entre los filisteos, que empezaban a matarse unos a otros. Y los hebreos que se habían juntado con los filisteos se volvieron al bando de Saúl y Jonatán. Y todos los israelitas que se habían escondido también salían a la batalla. Así libró el Señor a Israel aquel día, dice la palabra de Dios. Versículo del 20 al 23. Saúl había puesto un juramento sobre el ejército diciendo que será maldito aquel que coma algo antes del anochecer. Llegaron a un bosque donde había bastante miel, pero por miedo al juramento o a la maldición que había lanzado Saúl, nadie se atrevía a tomarla. Jonatán, como no sabía de aquel juramento porque no estaba ahí cuando su padre lo hizo, tomó de la miel y le volvió el color a su cara. Obviamente estaban todos desfallecidos estando en ayuno. Los otros soldados le dijeron que su padre había lanzado tal maldición, pero Jonatán respondió que mal hacía su padre porque estaba haciendo daño a su ejército, que tal vez la victoria hubiese sido mucho mayor si el ejército hubiese estado bien alimentado y descansado. Versículo del 24 al 30. Oyendo esto, los soldados tomaron botín, mataron ovejas y aún chorreando la sangre comieron de ello, cosa que está totalmente prohibido por el Señor. Recuerden que el Señor decía que si quieren comer carne tenían que hacer que la sangre caiga a la tierra como si fuera agua. Le contaron a Saúl todo lo que estaban haciendo los soldados y Saúl mandó a traer una piedra. Dijo que dejaran de matar allá donde estaban y que trajeran delante de él para degollar delante de la piedra y que dejen de comer con la sangre. Versículo 32 al 34. Dice la palabra de Dios que Saúl levantó su primer altar al Señor. Versículo 35. Saúl quiso ir esa noche en contra de los filisteos, pero el sacerdote le dijo que lo primero que tenía que hacer es consultar al Señor. Entonces Saúl consultó al Señor, pero no obtuvo respuesta. Por lo tanto, mandó a investigar qué pecado se había cometido ese día. Saúl estaba dispuesto a matar incluso a su propio hijo si este era el culpable. Se descubrió finalmente que Jonatán era el culpable y Saúl no tenía ningún problema en matarlo para quitar el pecado del pueblo, pero el pueblo no permitió que Jonatán muriera porque gracias a él tuvieron ese día esa victoria. Versículo 36 al 45. Finalmente Saúl dejó de perseguir a los filisteos que se regresaron a su tierra. Versículo 46. Este evento consolidó a Saúl como rey y peleó contra muchos enemigos como los moabitas, amonitas, edomitas, los reyes de Sobá y
continuó peleando durante toda su vida contra los filisteos. Siempre salía vencedor, versículo 47. La palabra de Dios dice que también liberó a Israel de los amalecitas, que eran los que saqueaban el país, versículo 48. Vemos en este capítulo la genealogía de Saúl del versículo 49 al 51. Aquí en esta genealogía nos indica que tuvo 3 hijos y 2 hijas, aunque veremos después que por lo menos tuvo un hijo más. Versículo 49. Su primo Abner era el general de su ejército, versículo 50. Y durante todo su reinado, Saúl luchó contra los filisteos y aparentemente su relación con Dios era recta. Aparentemente. Era visto como un hombre esforzado y apto para la guerra. Versículo 52. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel vemos que, de igual forma que Saúl fue elegido como rey por el Señor, debía obedecer totalmente a todos los mandatos que el Señor le daba. Le mandó a destruir por completo a los amalecitas, les dijo que no tenga piedad y que destruya absolutamente todo y a todos, porque el Señor castigó a Amalek por no dejar pasar a Israel cuando salía de Egipto. Esto lo vimos en Éxodo 17 entre los versículos 8 al 16. Esa orden de exterminar a Amalek la vimos en Deuteronomio 25 en el versículo 17 al 19 y aquí lo estamos viendo en el versículo del 1 al 3. Saúl reunió a su ejército y fue en contra de Amalek como el Señor le había dicho. Les dijo a los ceneos que se apartaran, ya que estos fueron buenos con Israel y que no quería destruirlos junto a los amalecitas. Saúl atacó a los amalecitas y tomó al rey Agag y lo dejó vivo. También tomó botín, lo mejor de las ovejas y de las vacas. Versículo del 4 al 9. Esto no estaba en la orden que el Señor le había dado. Le había dicho precisamente que exterminara a todo y a todos los amalecitas. El Señor le dice a Samuel que se arrepiente de haber elegido a Saúl como rey, porque no había obedecido a sus instrucciones. Samuel, alterado, oró toda la noche, dice la palabra de Dios. A la mañana siguiente, Samuel fue a Saúl y le dijo que había desobedecido al Señor, y nuevamente Saúl pone excusas. Dijo que el botín era para presentar sacrificio ante el Señor, y además insistía en que sí cumplió lo que el Señor le mandó. Versículos del 10 al 21. Samuel le dice que al Señor le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio, y como él no obedeció, el Señor lo había rechazado como rey. Versículo 22. Es importante este versículo porque nos dice también a nosotros que la obediencia es mayor que cualquier sacrificio. Muchas veces pensamos que porque oremos mucho vamos a tener bendición, pero si no estamos en obediencia, esa oración prácticamente no vale de nada. Eso hay que tenerlo pendiente. La obediencia vale más que el sacrificio. La palabra de Dios aclara que la desobediencia es un pecado tan grave como la adivinación y la necedad tan grave como la idolatría. Versículo 23. Saúl sigue excusando su desobediencia y le pide a Samuel que lo acompañe a presentar sacrificio al Señor para demostrar públicamente que el profeta lo apoyaba. Samuel se negó por su desobediencia y al intentar irse, Saúl le tomó por su manto y lo rasgó. Y en ese momento Samuel le dice que su reinado ha sido arrancado de sus manos para dárselo a otro más digno que él. Versículo 23 al 28. A Saúl le preocupaba la opinión pública y le pide a Samuel que por favor lo acompañe por lo menos ante los ancianos para que Israel vea que Samuel estaba todavía con Saúl. Y lo acompañó. Versículo 30 y 31. Aquí pasa algo muy importante. Dado que Saúl no obedeció, Samuel manda a traer a Agag, rey de Amalek, y lo mata y lo corta en pedacitos, dice la palabra de Dios, concluyendo la voluntad de Dios. Versículo 32 y 33. Samuel se fue a Ramá, donde él vivía, y Saúl volvió a Gabaa, y nunca más se volvieron a ver. Samuel lloraba por Saúl, pero el Señor se arrepintió de haberlo puesto como rey. Versículo del 34 al 35. Y así finalmente hemos terminado con los resúmenes de lo leído el día de hoy. Vamos a orar para dar las gracias a Dios. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.
Te doy las gracias, la honra y la gloria, amado Padre, por habernos acompañado un día más en la lectura de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas para volver el día de mañana y así cada día hasta terminar la última línea de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nos acompañes con la presencia del Espíritu Santo, porque de nada sirve que leamos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio entendimiento, si no tenemos tu Espíritu con nosotros. Te ruego, Señor, que recibas nuestro corazón agradecido por permitirnos en tu voluntad leer tu palabra. Te doy las gracias, la honra y la gloria. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listo, gracias por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.